Shalom, shalom. Otro fin de semana saliendo a las calles a hacer este trabajo, este servicio. Antes de comenzar, como siempre, toda la honra, gloria, poder, alabanza y dominio al único Dios todopoderoso e existente, Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Ha-Raha, Kodash. Doble honor a los apóstoles, ancianos obispos de la gran piedra de molino, los hombres que el Señor estableció él mismo mediante su espíritu e inspiración para ser nuestros maestros que nos instruyan bien en la sólida y sana doctrina. Yo soy el hermano Yawasap de la iglesia de la gran piedra de molino, ubicada en Sinaloa, México. Y vamos a entrar en un tema que el espíritu ha estado tocando por diferentes hermanos. Sabemos que el espíritu le habla a la iglesia, a los diferentes campamentos, los diferentes santuarios. Ustedes, los creyentes, todos tenemos que hacernos una pregunta, y los hermanos siempre han dicho: si no sabes cuál es tu propósito en esta verdad de creer en Yahweh Ba'ashin Hawashai, debes de examinarte inmediatamente. Ok, y Yahweh Shai, Él es nuestra guía de cómo ser en este camino. Esto es Deuteronomio, capítulo 18 y versículo 15, que dice: y Moisés siguió diciendo. Moisés le estaba hablando al pueblo de Israel después del éxodo, después de vivir vidas en cautiverio debajo de Egipto, después de haber aprendido quizás diferentes costumbres y mañas, como hoy en día nosotros nacimos en cautiverio. Básicamente Moisés les dijo: el Señor, su Dios, Yahweh, levantará un profeta como yo de entre tus hermanos israelitas. Y ese profeta está hablando de Yahweh Shai. A él tendrán que escucharlo. ¿Ok? Tenemos que escuchar las palabras de Yahweh Shai. Tenemos que prestar atención a sus enseñanzas. Cuando Yahweh Shai vino a la tierra, básicamente Él vino a mostrarnos cómo ser un verdadero israelita, un verdadero príncipe del poder. ¿Y qué dijo Yahweh Shai? Esto es Mateo 7:24. Todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio. Otra versión dice: pero los que escuchan mis enseñanzas. El Señor estableció diferentes profetas, diferentes maestros. De hecho, si miras lo que Yahweh Shai estaba haciendo con los discípulos, era prepararlos para básicamente continuar el ministerio, el negocio que Él estaba estableciendo, que ese negocio es del Padre Yahweh. Yahweh Shai estaba instruyendo a sus discípulos, que más tarde iban a ser los apóstoles, para que les guiaran, para que nos guiaran en este camino. Ahí es donde vamos a aprender las enseñanzas. Ahí es donde se nos van a ser explicadas las palabras del Señor. Ahora podrías decir: pero los apóstoles vivieron hace más de 2000 años. Ellos ya murieron, ya pasaron generaciones. Y es buen punto, pero nuestra gente dice: pero es que la Biblia es un libro que ha sido modificado y hombre ha metido mano. La han utilizado, han torcido el mensaje
religiones se han aprovechado del mensaje del Señor, etcétera, etcétera. Y en cierta parte sí han hecho eso con las escrituras, pero el Señor ha mantenido un camino puro. El Señor ha guardado la sólida doctrina. Y el Espíritu Santo, como está escrito, Él iba a recordarnos todas las cosas que Yahawashi nos dijo en el pasado. Dijo Yahawashi: les enviaré a mi Espíritu Santo, que les recordará todas las cosas que yo les he dicho. Y no es difícil para el Señor enviar de vuelta a su Espíritu a refrescar nuestra memoria. Aunque hayan pasado 2000 años, aún hubieran pasado 5000 años, 10,000 años, el Señor envía a sus ángeles que ministran el Espíritu Santo. Ahora, porque mencioné que hay hombres que han recibido la doctrina pura, y esto empieza con nuestros apóstoles de la Gran Piedra de Molino y sus ancianos, que recibieron la doctrina antigua, la doctrina de verdad. Aunque hayan pasado esclavitudes, aunque hayan pasado la herencia yéndose de nuestras manos, aunque olvidamos el hebreo, aunque en la mayoría de los hermanos hablamos inglés, español, aún la doctrina pura puede llegar. No se ha perdido. Jeremías 3:15. Les daré pastores que yo crea conveniente y los apacentarán con profesionalidad y acierto. Ahora, esta es una versión. Ahorita voy a traer otra versión, pero dice que el Señor nos dio pastores que nos van a dar la verdad con profesionalidad. Y si tú miras a nuestros apóstoles, ellos son un ejemplo, son expertos en el manejo de las escrituras, en el estudio de las escrituras. ¿Por qué? Porque son inspirados por el Espíritu. No fueron a estas escuelas teológicas de Saúl. Fueron llamados por el Espíritu, así como fueron llamados los discípulos en el tiempo antiguo. Pedro, Andrés, Santiago, Mateo. Ellos estaban viviendo sus vidas cuando fueron llamados por el Señor. Fueron inspirados y se convirtieron en maestros. Ahora, hay una versión que dice que cuentan con mi aprobación. Déjenme encontrar esa versión. Que otra versión dice: les daré pastores conforme a mi corazón. Conforme a mi corazón, no conforme a su corazón. Que esa es otra cosa. La mayoría o todos estos pastores que no vienen en el espíritu de Yahawashi vienen en su propio espíritu o en el espíritu de ídolos, de demonios. Vienen en el espíritu de Jesús, vienen en el espíritu de la Guadalupe, vienen en el espíritu de Jehová, de Yeshua, vienen en el espíritu de, pues yo soy mi Dios, hermano, yo creo esto, hermano, yo creo lo otro, hermano, yo siento esto en mi corazón. Y ahí es donde erran. Nadie fue llamado a esta verdad a hacer su propia voluntad. ¿Qué dijo Yahawashi? ¿Quieres ser mi seguidor? ¿Quieres ser mi seguidor? Tienes que negarte a ti mismo y negar tu propia manera de vivir. No vienes aquí a hacer tu voluntad. No vienes aquí a servirte a ti mismo. Vienes a servirme a mí, que yo sirvo al Padre. Básicamente es lo que Yahawashi nos estaba transmitiendo. Pero hay otra escritura que ahorita voy a traer.
Dice que en los últimos días iba a haber hombres amadores de sí mismos. Nada más déjenme encontrar esa versión. No la encuentro, pero lo he leído un montón de veces, un chingo de veces he encontrado esa versión que dice que les daré pastores. Aquí está en la NBV. Les daré líderes bien probados. No es esa. Aquí está Salakia, que es lo mismo, dice que nos iba a dar líderes probados, pero en la PDT dice: les daré gobernantes, líderes, pastores que cuentan con mi aprobación. Ese es el punto. El Señor los aprobó, el Señor les dio un espíritu, les dio la inteligencia, les dio los misterios, les dio la autoridad, por eso les llama gobernantes, para que con autoridad nos enseñen la sólida y sana doctrina. Y podemos ver, podemos ver, somos testigos en nuestras propias vidas que esta es la verdad, que hemos sido sanados. Ayer estaba leyendo el libro de ¿qué era? De Marcos, creo que era Marcos o Mateo, no, era Marcos, Salakia. Y estaba leyendo cómo Yahawashi andaba sanando gente y la gente estaba consternada porque decían que nunca hemos visto a un hombre hacer esto. Nunca hemos visto a un hombre sanar paralíticos, devolver la vista a los ciegos, curar una mano que había sido seca, había perdido la movilidad. Y los israelitas andaban alborotados y la fama de Yahawashi andaba creciendo por todo Israel debido a este tipo de milagros. Y me quedé meditando, yo no he visto con estos ojos en esta vida ese tipo de milagros de ciegos siendo de vuelta a la vista, paralíticos. Ahora, eso es desde un lado carnal y eso va a venir, pero estaba meditando que desde un lado espiritual, claro que he visto a ciegos ver otra vez, sordos escuchar, paralíticos volver a caminar espiritualmente. Porque estaba recordando, cuando el Señor me encontró, yo estaba completamente plagado y enfermo de todo tipo de demonios, de depresión, de orgullo, de ceguera, de sordera. Por eso, como mencioné, nosotros somos en nuestras vidas testigos de que esto es la verdad. Y luego lees cómo esos hombres que eran sanados se emocionaban, daban gracias a Dios y empezaban a divulgar lo que Yahawashi hizo por ellos. Pues ¿sabes qué? Es exactamente lo mismo. Estás viendo a hombres que han sido sanados de todo tipo de males, demonios y enfermedades. Ahora Esaú, por medio de la marca de la bestia, que es el microchip, él está empezando a hacer este tipo de milagros en la carne. Devolver la vista a ciegos, devolver el oído a sordos, literal, conectando un microchip en su cerebro. Pero básicamente tienes que poner atención a qué es la verdadera sanidad, Primero comienza con sanar el espíritu. Ese era el problema que los fariseos tenían. Eso es lo que encabronaba a Yahawashi, que los fariseos, los maestros de la ley, estaban tan enfocados en guardar la ley, en guardar el día de reposo, en hacer esto, en hacer lo otro, que se estaban olvidando de lo esencial, de misericordia, de amor, del temor al Señor, de sanar tu mente. ¿Cuántas veces Yahawashi podía saber los pensamientos de estos maestros de la ley? Y aunque se miraban de vestidos ostentosos, aunque se miraban como grandes maestros de la ley,
en su espíritu estaban completamente enfermos. Y el Señor está empezando con lo más importante, con sanación espiritual, man. Y es peor ser ciego. Es peor ser ciego espiritual que ciego físico. Ahora, no estoy diciendo que ser ciego físico no ha de ser horrible, pero es peor ser ciego espiritual, porque tu destino va a ser muerte. Pero si un hermano es ciego físico y cree en este mensaje, su destino va a ser salvación, ¿eh? Y al fin del día él va a volver a ver. Y un hermano que es ciego en la carne y cree en Yahawashi, él mira más que la mayoría de nuestra gente. Aunque no puede ver lo físico, él puede ver a Yahawashi. Solamente dando un ejemplo. Dije que iba a mencionar una escritura acá. En el fin. Porque regresando al principio de esta lección, el tema es que la pregunta, ¿para qué estás aquí?, es para hacer la voluntad de Yahweh Shinahabushai. Para eso fuimos llamados como nación. Fuimos llamados para ser una nación de reyes y sacerdotes. Fuimos creados para adorar, servir y agradar a Yahweh Shinahabushai. Para hacer la voluntad de nuestro Padre, man. Esa es la respuesta. Pero hay hombres que vienen a esta verdad a moverse yo creo esto, yo creo lo otro, a mí me gustaría hacer esto, a mí me gustaría hacer lo otro, a mí me gustaría agarrar esta verdad y hacer esto. Vienen buscando, como dicen hermanos, reinventar la rueda. Quieren venir a edificar donde la piedra angular es Yahawashi, donde la base de todo es Yahawashi. Por eso la escritura dice, el que edifique, tenga cuidado de cómo edifica, porque esto ya es una labor antigua. Y hay una manera de enseñar, y hay una manera de mover el cuadro. Según de Timoteo 3:1, Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles. Ya estamos en los últimos días. Si en esos tiempos de Timoteo eran los últimos días, ahora imagina hoy en día, en los últimos de los últimos, en la recta final, las señales del fin: terremotos, hambre, plagas, el levantamiento de los israelitas. El Espíritu sopló sobre los profetas, se han puesto en sus pies. Los creyentes los creyentes antiguos están empezando a volver a creer. Todo se está poniendo en orden. Estamos mirando la separación de las cabras y de las ovejas. Estamos empezando, cada vez es más claro quién tiene la verdad y quién tiene las mentiras. Y entre la circuncisión, entre Israel, que sabe que es Israel, que se reconoce como las 12 tribus, es decir, las diferentes iglesias, IUIC, Sicari, ICUPK, Genesis, GOCC, todo eso, cada vez es más claro quiénes tienen la verdad, quiénes realmente sirven al Señor. Y empezando con que el espíritu de la profecía es el testimonio de Yahawashi. ¿Cuál es el grupo más profético? ¿Cuál es el grupo que se mueve en la profecía? 100% profecía, 144% profecía. La gran piedra de molino,
donde habita el Espíritu del Señor. Ahora, claro, estos diferentes grupos israelitas no entran en la profecía porque no se les ha dado la profecía. Y si llegan a entrar en la profecía, eso lo aprendieron de los apóstoles. De la gran piedra de molino. Segundo de Timoteo 3:2. Pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. ¿Ves? Vienen muchos. Vamos a hablar de los israelitas. No importa los incrédulos de nuestra nación. Ellos no tienen ni una parte. Ellos están completamente en obscuridad. Pero vamos a hablar de estos israelitas que se han despertado a cierta verdad de creer que son los israelitas, reconocer a Esaú, etcétera, etcétera. Es más, pueden tener hasta los nombres Yahweh y Yahabushai. Pero dentro de su mente, dentro de su corazón, son amadores de sí mismos. ¿Por qué? Porque en vez de someterse y escuchar a aquellos pastores maestros que el Señor Él estableció, aprobados por Él, que profesionalmente nos educan y nos guían, yo vengo a servir al Señor haciendo un disco de rap. Y va a haber hombres que seguramente van a decir, hey, yo no quiero servir al Señor saliendo a las calles. Yo no quiero hacer videos, yo no quiero hacer mis 3 videos. Yo voy a servir al Señor a mi manera. ¿Ha visto hombres así? Hombres que estuvieron en la gran piedra de molino por años. Por años, man. Pero ¿qué pasó? Su mente, su corazón empezó a tener más peso que el temor del Señor. Empezaron a querer hacer sus propios deseos. Empezaron a bajar el ritmo. Ya no era importante escuchar la voz del Señor a través de los profetas que Él estableció. Nada, hacer videos. Esta verdad no se trata de hacer videos. Eso es lo que hombres han dicho. Han llegado a esa conclusión. Esta verdad no se trata de hacer videos. Ahora, esta verdad es evidente. No se trata de hacer videos, pero hacer videos es parte de estar en la verdad. Porque puedes hacer todos los videos del mundo y mira el fracaso de estos hombres. ¿Pero por qué? Porque al fin del día terminaron haciendo su propia voluntad. ¿Quién sabe qué chingados fueron a hacer al mundo? Y algunos, la razón de su caída fue su vieja. Dice, pues la gente solamente tendrá amor de sí mismo y su dinero, y serán fanfarrones y orgullosos, y se burlarán de Dios, y serán desobedientes a sus padres, y malagradecidos. ¿Y quiénes son nuestros padres espirituales? Los apóstoles, los obispos, que nos han guiado, nos han enseñado. Y otra vez, algunos hombres estuvieron bajo su tutela, siguiendo sus pasos, siguiendo sus consejos, hasta que al final mejor tiraron la toalla. ¿Y sabes qué? Ahí les va. Dejaron ¿cómo se llama? El arado tirado. Ahí está su arado. Yo ya me voy para el mundo. Y todavía algunos, que es algo bien feo, man, que piensan que todavía están en la verdad. Yo voy a tirar el arado, yo voy a dejar esta labor. He sido convencido en mi propia mente de que yo puedo ser salvo si quito mis manos del arado, cuando la escritura es clara que nadie que pone sus manos en el arado y luego quita sus manos, nadie que actúa así va a ser salvo, man. No es digno del reino de los cielos. Nadie que actúa así es digno del reino de los cielos. Pero, ¿sabes qué? Ese es el espíritu.
de muchos hombres. Son convencidos de que, yo voy a hacer lo que yo quiera, yo lo voy a hacer como yo quiera. Yo estoy convencido de que sigo en la verdad, aunque haya tirado el arado, aunque haya dado la espalda al Señor, aunque ya no testifique acerca de Yahawashi. Yo sé que Él me va a perdonar o que yo voy a ser salvo. Básicamente estás imponiendo tu voluntad sobre lo que el Señor te dijo que hagas. El Señor es específico en qué es lo que busca de nosotros. Y eso cabe en la categoría de amarse a sí mismo. Prefieres hacer tu voluntad, te temes más a los demonios de tu mente. Porque cuando un deseo viene a tu mente y llega el demonio de la ansiedad, básicamente tu tortura es mental. La ansiedad es una tortura mental, es un demonio chingando en tu mente de hazlo o no lo hagas, hazlo o lo que sea. Y no puedes descansar de esa tortura mental hasta que ejecutas eso que te da ansiedad. Entonces, al final, un hombre que tira la toalla o que empieza a dejar las maneras del Señor para empezar a hacer lo que en su mente estos demonios le están dictando, básicamente lo que está haciendo es temer más a esos demonios que temer al Señor. Y como leímos, habrá amadores de sí mismos. Voy a brincar hasta este punto. Traicionarán a sus amigos. ¿Cuántos hombres que estaban en la verdad empezaron a maltratar a hermanos? O simplemente el hecho de dejar el ministerio. Eso es traicionar a tu hermandad. Eso es traicionar a los hermanos. Dejaste a los hermanos en la línea de guerra, man. Tus hermanos que estuvieron por años en la atalaya, esperando, sacrificando, arriesgando sus vidas por esto. Básicamente tú te bajaste de la atalaya o dejaste la línea. Y está bien, es mejor que se vayan. Pero dice, traicionaron a sus amigos, a sus hermanos, serán imprudentes. Hay ahorita ejemplos de hombres imprudentes, man, que dicen estar en la verdad, tener algo de sabiduría y solamente imprudencia es lo que hay en sus pasos. Dice, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. ¿Y cómo se llenan de soberbia? Cuando son corregidos o reprendidos por hermanos. ¿Qué es lo que dicen? Pues esa es tu opinión, yo tengo mi opinión, yo voy a hacer lo que yo quiera o yo voy a hacer lo que yo creo. Y hermanos pueden, ahora yo no estuve ahí, pero hermanos han dicho, cómo han reprendido hermanos. Les dicen las escrituras, mira hermano, la escritura dice esto, la escritura dice lo otro, y tú estás haciendo esto. Pero la soberbia y el orgullo básicamente te pone en, pues, y lo dicen sin decir quizás, no necesariamente lo dicen, pero ese hombre puede tomar, la escritura es cierto, dice eso, y miras a un grupo de hermanos diciéndote esto y lo otro, y todavía dices, yo creo que esos 7 hermanos están equivocados y yo tengo la verdad, nomás que soy un incomprendido. Y escuché a un hombre, cuando él cayó de la verdad, él hizo un video comparándose a Juan el Bautista. Empezó a decir que él era Juan el Bautista, él era como Juan el Bautista, incomprendido, que lo miraban como un loco. Y ya después el Espíritu trajo a luz todas las cosas que andaba haciendo ese vato. ¿Y ahora dónde está? ¿Quién sabe,
en el mundo, haciendo su voluntad. Ahora, vamos a ir a Juan 6:37. Sin embargo, los que el Padre me ha dado, vendrán a mí y jamás los rechazaré. Y aquí está hablando de la elección, los elegidos, desde antes de la fundación del mundo, aquellos que habían sido predestinados a encontrar la verdad, a que el Espíritu entrara en ellos y pudieran básicamente revivir de ese estado de muerte espiritual. Dice, pues he descendido del cielo para hacer la voluntad de Yahweh, quien me envió, no para hacer mi propia voluntad. Y ese es el punto. Si estás en la verdad, sirviendo a Yahweh, para Hashem Yahavushai, venimos para servirlo, para hacer su voluntad, no para hacer tu propia voluntad. Que ahora hay un balance, hay un equilibrio en esto. No es como que, pues ahora ya no puedo tomar ninguna decisión sencilla porque pues es la voluntad del Señor. Jacob es simple, Jacob es, pues si no es como yo quiero, pues ya no quiero nada. Así actúa Jacob. Pues si no es así, entonces pues a la chingada, ya no quiero nada, no me digas nada, entonces que el Señor guíe mi vida. Y no estoy diciendo que el Señor no guíe nuestras vidas, pero estoy llegando al punto donde Jacob es tan simple y tan estúpido que puede decir, bueno, pues entonces ya no voy a elegir qué comer, ya no voy a elegir qué película quiero ver, ya no voy a hacer nada. Ya no tengo entonces voluntad, ahora tengo que hacer la voluntad del Señor. Ya no puedo elegir si quiero comer una hamburguesa o quiero comer pollo. Ya no puedo elegir qué tipo de color de tenis me gusta. No, menos es simple. Estamos hablando de cómo conduces tu vida. Porque todos estamos caminando, todos estamos, como dicen, tirándole a algo. ¿Cuál es tu tirada? Pues yo quiero ser grande empresario. Pues yo quiero ser artista. Yo quiero ser el mejor padre y el mejor esposo del mundo. Yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro. Pero ¿te has preguntado y qué es lo que Yahweh, Ba'ashim Yahavushai, quiere que seas? Esa es la pregunta. Y esa pregunta nos la tenemos que hacer todos los días, porque es una forma de, como decimos aquí, básicamente de tumbarnos el rollo, porque este sistema está diseñado para envolvernos como una trampa. Y como la parábola de la semilla, hay diferentes preocupaciones, situaciones, dolores, diferentes pruebas que pueden ahogar la fe. Pero si constantemente estamos examinando nuestros pasos y podemos asegurarnos de que estamos caminando bajo el temor y siguiendo la línea que el Señor nos marcó, siguiendo los pasos de Yahavushai, pues al menos estamos haciendo nuestra parte. Al menos estamos preocupados o tenemos la intención de agradar a Yahweh Ba'ashim Yahavushai. Y va a haber días, momentos donde nuestro deseo es completamente contrario a lo que Yahweh Ba'ashim Yahavushai nos guía, nos dice. Y ahí es donde tienes que sacrificarme, ahí es donde tienes que morir. Ahí es donde te vas a negar a ti mismo. Pues yo siento esto, yo quisiera lo otro, pero en el espíritu yo sé que no debo de hacerlo. Y ahí es donde están las pruebas, porque el Señor prueba, Nada más que hizo el Señor con Abraham. Él pidió que sacrificara a su hijo Isaac, y Abraham estuvo dispuesto a sacrificarlo, literal, matarlo como sacrificio al Señor.
Pero el Señor le dijo, no, hey man, ya vi que si eres fiel. Ya vi hasta qué punto tú estás dispuesto a obedecerme y a someterte a mí. Ese es el grado, esa es la severidad del Dios al que servimos. Él nos va a poner al límite, man. Él va a probarnos en formas donde toda nuestra energía, toda nuestra mente, todo nuestro corazón, todo nuestro yo tiene que completamente someterse a Yahweh Bashin, a Yahweh Shai. Él quiere probar si somos completos, si somos un sacrificio completo, man. Nada de que, pues ¿qué dice la Escritura? No puedes servir a dos señores, al dinero y a Yahweh, pero puede ser cualquier otra cosa. No puedes servirte a ti mismo y no puedes servir al Señor. Ahora, otra vez, porque Jacob es simple. Ahora, si eres un hermano nuevo, una hermana nueva, esto no está diciendo que ahora vas a actuar como un robot, ahora vas a apagar tus emociones completamente y ya no vas a... Te van a preguntar algo y vas a simplemente decir, no sé, no puedo elegir. El Señor, hey, ¿qué quieres? ¿Quieres comer huevo o a la ranchera o quieres comer huevos ahogados? No sé, man. Yo no tengo decisión en esto, que la voluntad del Señor. Nada, man, no sea ridículo tampoco. Ok, lo tengo que decir porque hay hermanos nuevos entrando a la fe cada instante. Y hey, cuando somos neófitos, hey, es normal, man, es parte del camino ser simple. Estamos aprendiendo, man, cosas nuevas hasta la fecha, man. Nunca dejamos de aprender. Todo el tiempo estamos peleando y combatiendo demonios en nuestra mente. Hey, man, para los hermanos nuevos, hasta los hermanos más ancianos, los hermanos que tenemos algunos pocos años en esto, seguimos laborando, seguimos puliendo, seguimos cayéndonos y levantándonos. Esto es una labor diaria, man. Pero si no tienes los huevos para aceptar, para matar ese orgullo y doblegarte delante del Señor y hacer su voluntad en tu vida, tú no vas a aguantar en esto, man. Porque muchas veces te vas a encontrar doblado, llorando quizás en el piso, de rodillas en el piso, llorando por una situación, y parece que todo está en tu contra. Va a parecer que, damn, man, ¿por qué si yo temo al Señor? ¿Por qué si yo sigo al Señor y hago mis videos y salgo a las calles? ¿Por qué a pesar de todo eso me está ocurriendo esto? Y la única respuesta a veces es la voluntad del Señor. Y yo solamente voy a someterme a Él. Y la única respuesta va a ser, pues, es la voluntad del Señor, que pase lo que pase. No hay más. Esa es la mentalidad. Pues es lo que es, man. Si el Señor así lo quiere, lo voy a tomar, man. Vamos a tomar de esa copa amarga. Vamos a comer de ese rollo. En Eclesiástico capítulo 2 dice, si vienes a servir al Señor, prepara tu alma para la prueba. Y otra parte dice, acepta todo lo que te sobrevenga. Todo lo que venga tienes que aceptarlo, porque el Señor prueba la fe de los hombres en el fuego, man. Otra vez, muchas veces parece que todo está en nuestra contra y la única respuesta otra vez es, yo voy a hacer la voluntad del Señor, man. No me importa. Inclusive luego hay gente que nos mira desde afuera y te quiere dar consejo. ¿Por qué no haces esto? ¿Por qué no haces lo otro? Te fuera mejor si hicieras esto.
¿Por qué no tomas esta oportunidad? ¿Por qué no hiciste esto? Pero nosotros, conociendo la voluntad del Señor, vamos a decir, no, man, voy a esperar pacientemente a que el Señor haga su movida. Y si no estás en esa mentalidad de yo estoy aquí para hacer la voluntad del Señor, rápidamente vas a tomar las otras salidas. Pero dice que hay muchos caminos que al hombre le parecen correctos, pero al final son muerte. Dice, pues he descendido del cielo para hacer la voluntad de Yahweh, quien me envió, no para hacer mi propia voluntad. Y la voluntad de Dios es que yo no pierda ni a uno solo de todos los que Él me dio, sino que lo resucite en el día final. Y para que eso ocurra, para que el Señor no pierda a ninguno de las ovejas que el Señor le dio, a ninguno de los creyentes, era necesario que Él se subiera a la cruz y fuera un sacrificio, para que fuera glorificado, para que sea digno de abrir los sellos, para que Él pueda enviar a su Espíritu Santo, y así nosotros, hermanos y hermanas, poder recibir el temor, la sabiduría y la instrucción del Señor. Así que Yahawashi, Él tenía contado en el costo que para poder retener a esos que el Padre le dio, era necesario sacrificarse. Por eso hizo lo que hizo. Y si lo puedes recibir, Yahawashi era Isaac en una de sus vidas. Ahí fue cuando Isaac, que era Yahawashi, cuando Isaac reencarnó como Yahawashi, el ungido, ahí fue cuando él, ahora sí, fue un sacrificio, ¿me? ¿Y qué dice la Escritura? Que los verdaderos hijos de Abraham caminan en fe. Somos cubiertos, ¿me? Porque nosotros tenemos la fe de nuestro padre Abraham. Y ahora ya no es sacrificar la vida de otro. Ahora es sacrificar tu propia vida, ¿me? Yahawashi sacrificó su propia vida. ¿Y qué dijo? ¿Qué es lo que dijo Yahawashi? Hey, si quieres ser mi seguidor, tienes que sacrificar tu propia vida. Y algunos vamos a literalmente tener que probar de la muerte. No sabemos exactamente quién, pero si somos los profetas, somos parte de los elegidos, vamos a ser mártires. Porque la palabra, no recuerdo cuál es, si es testigo, si no me equivoco, en el griego es mártir. Vamos a ser mártires. Y un mártir básicamente es alguien que muere por una causa. Y vamos a ver qué es lo que la Escritura dice. Porque a lo mejor no es algo que quieres escuchar, pero es parte de la verdad. Nadie quiere escuchar que va a ser puesto a la muerte. Tu carne no quiere escuchar que va a ser puesta a la muerte, pero es parte del camino. Es parte del costo, es parte de enseñar tu fe. Mateo 16:25. Si tratas de aferrarte a tu vida, la perderás. Pero si pierdes tu vida por mi causa, la encontrarás. Y aquí literalmente, man, está hablando de nuestra vida, man, de ser mártires, de ser matados. Ahora también está hablando de matar la carne, sacrificar nuestra carne, nuestra vida, dejar este personaje que creamos en este mundo, este ego que creamos,
el niño que nació en el barrio, que estudió esto, el niño que hizo lo otro, ese hombre que nació, ese personaje de esta Matrix, de este mundo, ese vale verga, man. Y a veces lo utilizamos utilizamos un personaje para interactuar con esta gente, en estos NPC que dicen, estos no jugadores de la verdad. Hey, entramos, jugamos nuestro rol, ponemos nuestra máscara de nos ponemos como Peter Parker, como Superman, actuamos como un ciudadano común, tomamos lo que tomamos y a la verga, man. Ahora, ¿por qué hacemos esto? Porque quizás un hermano nuevo puede confundirse y decir, pero ¿por qué actúas? ¿Por qué no simplemente dices la verdad? ¿Por qué hay la necesidad de ponerte esa máscara? Y es que por experiencia, no puedes tratar con esta gente como si estuvieran en la verdad, man. En tu trabajo, diciendo que eres un profeta, en tu trabajo, puteando a la gente, en tu familia, ahí diciéndole a tus padres que por qué comen puerco, etcétera, etcétera. Eso no va a funcionar, man. La Escritura incluso nos dice que no demos nuestras perlas a los cerdos. Y también dice que corrige a un necio y a cambio vas a recibir violencia contra ti. Se va a volcar contra ti violentamente. También la Escritura nos dice que no seas demasiado justo ni seas demasiado maldito, porque has de destruirte. Hay veces que nomás, y esto me costó a mí un tiempo, me costó años. Hay veces que vamos a ver una injusticia, vamos a mirar una situación donde quisieras exponer la verdad, quisieras darle una gran puteada a la gente que está ahí, digamos en una reunión, en la fila donde estás con el taquero, etcétera, y alguien hace algo, escuchas algo. Como está escrito en Eclesiastés, hay un tiempo para todo. No te vas a poner ahí a discutir, a pelear en cada situación, man. Total, man. Salimos a las calles, aquí es donde damos el mensaje, hacemos nuestros videos, así es la manera de corregir, exhortar y reprender. Y en el mundo, muévete en sabiduría, muévete en paz con todo hombre, si es posible. Porque al fin del día, no vas a convertir a nadie, no vas a... A mí me costó lo que estaba diciendo, me costó trabajo muchas veces callarme, veía una injusticia, veía una maldad, y de alguna manera, aunque no decía la verdad tal cual, trataba de putearlo, no escondiéndome, pero ¿cómo podía decirlo? Trataba de corregir a alguien que era evidente que ese hombre iba a mandar por un tubo a la verdad. Hasta que crecí, maduré un poco en eso, y me di cuenta que, ¿para qué gastar la saliva con esta gente, que para empezar ni siquiera cree en Dios, que para empezar ni siquiera cree en la Biblia? ¿Para qué, ¿Para qué perder el tiempo y energía en alguien que ha sido condenado? Ahora, otra cosa sería si el Señor se mueve en el Espíritu y un día te encuentran en la calle, un día se encuentran los videos, un día, no sé, cualquier situación que el Señor puede crear para que ese hombre o mujer encuentre la verdad. Nosotros no somos responsables de crear las situaciones para que alguien encuentre la verdad, porque eso puede ser otro error, un error común. Nosotros tratar de buscar el momento para ahorita le voy a hablar a mi mamá de la verdad, ahorita.
ahorita es el preciso instante, o voy a crear la situación para que mi mamá diga esto y luego yo tenga el pretexto perfecto para hablarle de Yahawashi. No, man. El Señor, Él va a crear la situación en el momento adecuado, si es que llega la situación, si es que llega a venir esa situación. Y si no, pues no, man. No estaba escrito en su camino que tu madre, tu padre, tus hermanos puede ser hasta tu esposa, man. Nunca creyó. Y hay una posibilidad de que muera por su incredulidad. Hay posibilidades, inclusive, que nuestros hijos mueran por su incredulidad. Y es lo que es. No podemos ofendernos. Y si hablamos, como decimos, sin pelos en la lengua, cualquiera que niegue a Yahawashi es digno de la muerte, man. No importa quién sea. La ley decía que si tú escuchas a tu hijo, a tu esposa, a tu hermano adorar a otro Dios, tú debes ser el primero en agarrar una piedra y llevarlo a que todos la piden. Ese es el celo del Señor. Ahora, 1 Corintios 2 y 15, los que son espirituales pueden evaluar todas las cosas, pero ellos mismos no pueden ser evaluados por otros. ¿Ok? Dice, pues, ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? Pero nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Yahawashi. Ese es el punto. Tenemos la mente de Yahawashi. Regresando a la pregunta inicial en este servicio, ¿para qué estás en esta verdad? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué estás buscando de? ¿Qué esperas? ¿Cuál es tu función? Tener la mente de Yahawashi. Ya leímos, Yahawashi, Él dijo, yo no vine a hacer mi voluntad, vine a hacer la voluntad de mi Padre. Y nosotros no venimos a esta verdad a hacer nuestra voluntad, venimos para servir a Yahawashi. Esa es la respuesta, man. Estamos aquí para dar un servicio. Estamos aquí para hacer un sacrificio de sumisión y obediencia. Y al fin del día, no es como en el mundo que un maldito, alguien injusto, te anda pidiendo que te sometas. No es como que el Señor es un tirano, man, que abusa de su poder. No, el Señor no es, para nada no es un tirano, man. Un tirano es alguien abusivo de su poder y que hace mal. No es en justicia. Ahora, puede ser duro, puede ser severo, pero con justicia. Un tirano es alguien injusto. ¿Ok? Yahawashi y Yahweh no son tiranos, son severos. Pero si nosotros nos sometemos y le obedecemos a Él nos va a pagar con paz, con entendimiento, con sabiduría, con grandes bendiciones, man, con misericordia. ¿Qué es lo que estamos buscando también? Misericordia, man. Estamos aquí para buscar agradar al Señor, que nos perdone de nuestros pecados que cometemos hasta el día de hoy, y que ojalá nos perdone en ese día terrible, el día del Señor, ardiente como un horno. No queremos terminar ahí como la esposa de Lot.
Eclesiastés 12:13. Y esta es la conclusión de Salomón después de explorar todas las cosas debajo del sol. Básicamente Salomón dice que entregó su mente a explorar todas las cosas. Él fue justo, pero también se metió profundo en la brujería, en la maldad. Él exploró la maldad. Él ha de haber hecho cosas sumamente asquerosas, man, para llegar a altos poderes de brujería. Necesitas cometer hasta actos de homosexualidad, actos de bestialidad, magia sexual, etc. Beber sangre, comer carne humana. La escritura dice que Salomón se entregó a todo ese tipo de cosas. Y Salomón edificó entre Israel templos paganos. Salomón introdujo paganismo entre Israel. Pero ¿cuál fue la conclusión? Eclesiastés 12:13. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Yahweh y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Y sabemos que Salomón era Yahawashi. Y estamos pasando por un proceso desde el jardín. Cuando lees en el jardín qué es lo que la serpiente le dijo a Adán, que era Yahawashi: si comes de si básicamente a lo que le llaman del fruto, si comes de este fruto que son filosofías, si tú practicas este tipo de cosas, brujería o lo que sea, vas a conocer el bien y el mal, y eso te va a volver un dios. ¿Por qué? Porque ahora conoces lo absoluto, lo completo, el bien y el mal. Conoces los dos lados de la moneda. Porque antes del pecado, entrando en Adán y en los adamitas, solamente sabíamos hacer lo correcto. Éramos completamente sumisos y obedientes. Pero el Señor tenía un plan para nosotros de convertirnos en dioses, en el pleno conocimiento del bien y el mal. ¿Y qué pasó? Ahora probamos del fruto del pecado y probamos de las consecuencias del fruto del pecado, que es parte de el plan divino. Porque mucha gente luego dice, bueno, pues si el Señor pudo evitar que los israelitas, los hijos de Dios, pecaran, ¿por qué no lo hizo? Porque el Señor quiso. El Señor permitió que ese pecado entrara para aprender también lo que hay en el lado oscuro. Y en el lado oscuro, ¿cuál fue nuestra conclusión? Que Yahweh es el que controla también lo malo y la oscuridad y la maldad. Que Yahweh es el que controla incluso a los demonios. La conclusión en la que llegó Salomón fue: teme a Yahweh, ¿verdad? Porque Él es el que habita en lo absoluto, en lo bueno y en lo malo, en la luz y en la oscuridad. Ahora, Salomón ya estaba llegando después de tantas reencarnaciones, digamos que son diferentes etapas o vidas, como cuando metes un objeto al horno, lo metes, luego lo sacas, lo dejas descansar, luego lo metes otra vez y luego lo sacas. Se me olvida la palabra, pero así fueron nuestras vidas. Cada vida que hemos tenido en la reencarnación fue al horno debajo del sol. Venimos a experimentar el fruto del pecado, debajo del sol es ¿qué? Pero ya estamos llegando al fin. ¿Y cuál ha sido la conclusión? Temer a Yahweh Shai. Pero el punto es que cuando Yahweh Shai, Él vino hace 2000 años, Él ya había llegado al sumo. Salomón era como ese, y era la recta final de Yahweh Shai. Y cuando Salomón pasó, hizo lo que hizo, luego vino Yahweh Shai, y ya él había llegado a la perfección. Ahora nosotros estamos llegando a la misma conclusión, no comparándonos a Salomón,
Pero estamos llegando a la misma conclusión y estamos de acuerdo con Salomón. ¿En qué? Teme a Yahweh, guarda sus mandamientos, porque eso es el deber del hombre. Lo entendimos, man. Por fin lo entendimos. Llegamos a esa conclusión final. Ahora estamos listos para llegar a la absoluta perfección. Y al fin del día, ese entendimiento vino por el Espíritu Santo de Yahawashi. Él es el ingrediente, Él es ese horno, Él es ese alfarero. Él es la clave, man, para llegar a esta perfección a la que vamos. Dice, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente contra cada cosa encubierta, sea buena, sea mala. Ahí está, man. Y ahorita, todavía podemos elegir hacer el bien o hacer el mal. Estamos todavía en la prueba. Ahora sabemos lo que es correcto. Ahora la pregunta es, ¿vas a hacer lo que es correcto? Ahora que lo sabes. Y ahí está la prueba. Ahora que sabes lo que es correcto, ¿lo vas a hacer? ¿Y qué dijimos al principio? Hombres que saben lo que era correcto, que tuvieron 10 años, 15 años, sabiendo lo que era correcto. ¿Qué pasó al final? Se cansaron de hacer lo que es bueno. O realmente quizás hacían lo que es correcto renegando de mala manera. No lo expresaban, pero en su corazón era como, man, otra vez salir al campo, otra vez reunirme con hermanos, otra vez negar esto, otra vez negarme a lo otro. No, man. Pero con eso, hermanos, se me acabó el tiempo. Espero que esto haya sido edificante. Vamos a cerrándole toda la honra, gloria, poder, alabanza y dominio a Yahweh, Bahasham, Yahawashi, Bahasham, HaKadosh. Doy honor a los apóstoles, ancianos, obispos de la Gran Piedra de Molino. Hasta la próxima. Shalom.